En esta segunda entrega relativa a la ISO 37001 y a los sistemas de gestión anticorrupción, vamos a centrarnos en la tabla comparativa entre esta ISO y la normativa francesa de reciente publicación, la SAPEN 2, y la normativa española en materia de anticorrupción. En esta tabla comparativa nos referiremos en la primera columna a la ISO 37001, en la segunda a la SAPEN 2, que es una norma que acaba de ser aprobada y que sustituye a la primera y que se refiere a todo lo que es los mecanismos anticorrupción que el Estado francés exige a las empresas que superen unas determinadas cifras. Y en España nos referimos al Código Penal y a la Ley de Justicia Universal, que declara competentes a los tribunales españoles para enjuiciar cualquier delito de corrupción que cometa una empresa española o un grupo de empresas españolas en el extranjero a través de filiales o empresas del grupo. Bien, en cuanto al registro público de lobbies, la ISO no lo prevé, pero en cambio la SAPEN 2 sí que ha avanzado mucho en relación a la ley anterior, porque exige que se inscriban en el registro público los lobbies, todas estas entidades o grupos de presión que se reúnen y que mantienen contactos con el sector público para conseguir defender los intereses de sus clientes. Y entonces concretamente lo que establece esta ley es que deben inscribirse en el registro público no solo la existencia del grupo de presión, sino también los asuntos que defiendan y los intereses que defiendan en nombre de sus clientes y las reuniones que mantienen con las distintas administraciones públicas para defender estos intereses. En España también existe este registro que está gestionado por la CNMC y que es meramente informativo. Hay también otros registros a nivel autonómico, casi todos siempre son puramente informativos y no exigen los datos que exige la SAPEN 2, aunque la tendencia parece ser que es justamente empezar a pedir esos datos en un futuro. En cuanto al ámbito de aplicación, la ISO se aplica a todo tipo de empresa, la SAPEN 2 a aquellas que tengan más de 500 empleados o más de 100 millones de facturación, y en España el Código Penal es aplicable también a todas las empresas. Las normas internas que exigen estas tres normas o estas tres fuentes de información, aspectos de normalización de las medidas anticorrupción. En el caso de la ISO, como norma ISO se exige un sistema de gestión anticorrupción y en cuanto a la norma se exige una política anticorrupción interna. En la SAPEN 2 y en España, en el Código Penal, se habla de modelos de gestión. Conocemos modelos organizativos orientados a la prevención y al control de este tipo de delitos. En cuanto a las denuncias anónimas, la ISO la contempla como una fuente de información que no puede ser descartada. La SAPEN 2 no se pronuncia y en España rigen los criterios y recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos, que se hacen eco de los criterios del grupo de trabajo del artículo 29, que reúne a todas las autoridades nacionales en materia de protección de datos, y entonces no solo no la recomienda, sino que considera inadecuado en relación al principio de exactitud de la información que se promuevan incluso las denuncias anónimas, con lo cual los canales de denuncias o los canales éticos deben recoger únicamente denuncias nominativas, denuncias en las que el denunciante queda plenamente identificado, aunque la Fiscalía también se ha pronunciado en este sentido, que se debe ponderar un justo equilibrio entre los bienes jurídicos que están en peligro por culpa de los hechos denunciados en una denuncia anónima y la preservación de este principio de exactitud de la información, de manera que, claro, no vamos a dejar de perseguir un delito contra el medio ambiente, un delito que ponga en peligro la seguridad o incluso la salud o la vida de las personas, simplemente por el hecho de que la denuncia es anónima. Por lo tanto, hay que ponderar y hay que valorar en cada caso
sí debemos atender esa denuncia anónima en función de la proporción que guarden los hechos denunciados con los principios o los bienes que se intentan proteger. En cuanto a la protección del denunciante, la ISO sí que habla de la necesidad de que las empresas establezcan sistemas de protección frente a posibles represalias. La SAPEN 2 también lo comenta y lo exige, e incluso se ha convertido en un requisito muy importante para evitar que haya una fuerza disuasoria de no querer ser un whistleblower, ¿no? De no querer ser un alertador, un denunciante de un comunicador de riesgos y de incumplimientos, y por lo tanto pues debe exigir esa protección a esta figura del que informa o alerta sobre un riesgo, sobre un incumplimiento. En España no hay en el Código Penal esto no está reflejado, no se entra a este nivel de detalle. En cuanto al control de filiales, la ISO sí que comenta la necesidad, la exigencia de llegar a extender el modelo de prevención y control a las filiales de un grupo de empresas. La SAPEN 2 también, y en España de forma directa o indirecta también exige que se amplía el perímetro de control en relación a 2010 y se exige que haya un control extenso. Por parte de lo que es el control anticorrupción de proveedores y clientes, en la ISO se habla de la famosa due diligence a proveedores, que la hereda de la FCPA, y en la SAPEN 2 también se habla de la necesidad de controlar a los proveedores y los clientes, y también en España al hablar del beneficio directo e indirecto y al definir lo que es el perímetro de control, también se entiende que debe extenderse el modelo de prevención y control de la corrupción y de cualquier otro tipo de delitos a los proveedores y a los clientes. En el caso de lo que es el organismo público inspector, la ISO no prevé ningún organismo público, porque estamos hablando de un sistema de autorregulación privado que solo se extiende a lo que es el ámbito de la empresa, mientras que en cambio la SAPEN 2 crea la agencia, o continúa lo que es la Agencia Francesa Anticorrupción, y en España cumple esta función la Fiscalía Anticorrupción y también la CNMC. Además del paralelismo que hemos analizado entre la ISO, la SAPEN 2 y la normativa española, existe un documento, una guía muy importante, que es una guía práctica, que es que es plenamente compatible y paralela con la ISO 37001, porque tienen muchísimos puntos en común, que es el Programa Anticorrupción de Ética y Cumplimiento para las Empresas. Es una guía práctica muy recomendable, que da muchísima información, muchísimo detalle, y que vale la pena tener en cuenta como complemento o como esfuerzo paralelo al cumplimiento del Código Penal, de lo que es el modelo de prevención y control establecido en el Código Penal, pero también a todos los controles establecidos en la ISO 37001. Teniendo en cuenta también que está la ISO 19600, que no es certificable, y la próxima UNE 19601, que sí será certificable, podríamos decir que existe esta compatibilidad, podríamos decir que unos son subconjunto de otros, de manera que el programa de compliance, en su aspecto más amplio, no solo el penal, sino todo el programa de compliance, sería el gran conjunto que abarcaría, en algunos casos coincidiría con la ISO 19600 en cuanto a metodología, y con la UNE 19601 en cuanto a contenido, y como subconjunto de ambas, tanto de lo que es la norma que regula el Código Penal, que regula el programa de compliance, pero también el conjunto de normas del ordenamiento jurídico que permite contemplar todo un mapa de riesgos basado en cualquier tipo de incumplimiento de cualquier norma estatal, autonómica o local, y si eso entendemos como gran programa de compliance, desde luego la ISO 37001 al final acabaría siendo un pequeño subconjunto, aunque muy importante, de estos dos otros conjuntos relacionados con el cumplimiento normativo.
Finalmente, cabe advertir que la circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado ya dijo en su momento, a principios de 2016, que las certificaciones no son una panacea, que no pueden apreciarse como un elemento, que pueden apreciarse como un elemento adicional de la adecuación del modelo, pero que en modo alguno acreditan la eficacia del programa ni sustituyen la valoración que de manera exclusiva compete al órgano judicial. Es decir, que el que tenga una ISO 37001 no puede pensar que está absolutamente salvado de cualquier investigación, de cualquier acusación y de cualquier condena o sentencia condenatoria por corrupción. Todo lo contrario, eso puede ser interpretado como una maniobra para justamente acreditar que se ha hecho un esfuerzo, pero que no era la intención última el dejar de cometer actos de corrupción. Por lo tanto, vista la posibilidad de un uso instrumental de este tipo de certificaciones, ya la Fiscalía ya alertaba a los señores fiscales pues que cuidado con no dejarse deslumbrar por las certificaciones, las ISOs, etcétera, porque son elementos que ayudan a interpretar el esfuerzo que ha hecho la empresa, pero no son en modo alguno la certificación de que hay un programa eficaz, idóneo y acreditado, y que la empresa está realmente haciendo todo lo posible para prevenir ese tipo de delitos. En cualquier caso, sí que son una gran ayuda, son una evidencia y nos van a ayudar mucho a acreditar ese esfuerzo, sobre todo para las empresas que realmente nos han dedicado a crear un compliance de cartón piedra, sino que ni cosméticos, sino que realmente han perseguido la intención de implantar una cultura de cumplimiento en materia de lucha contra la corrupción y realmente han hecho un gran esfuerzo para conseguirlo. Y por los actos los conoceréis, ¿no? Que dicen, pues al final las pruebas que hayan ido acreditando de ese esfuerzo serán los que realmente pueden ayudar a convencer al órgano judicial sobre la especial vocación de la empresa en mantenerse dentro de un entorno de cumplimiento en materia de lucha contra la corrupción. Bien, recordamos de nuevo pues que estos vídeos forman parte del esfuerzo que estamos haciendo para intentar divulgar el contenido de la ISO 37001 y de las ventajas de disponer de un sistema de corrupción, de un sistema de prevención de la corrupción. Y que, como es natural, pues nosotros promovemos el uso de la aplicación Compliance 3.0 que hemos desarrollado en el despacho. Por lo tanto, nos ofrecemos a suministrar más información tanto de esta aplicación como del servicio de adaptación y de tramitación de la certificación ISO 37001.